Y hablamos ahora de política y de las declaraciones que hizo en el programa de la señora Mirta Legrand, una de las candidatas a diputada nacional. Estoy hablando de Margarita Stolbizer. Ustedes saben que está en el espacio Un País junto a Sergio Massa. Y ayer hizo declaraciones de que no le gustaría que la gente vuelva a elegir a Cristina Fernández de Kirchner. Me parece bastante increíble que estemos en una elección que solamente es de renovación legislativa y la campaña sea tan tensa, tan violenta por momentos. Porque además uno tiene que pensar qué es lo que se elige y no se elige gobierno. Macri fue elegido por 4 años, no está en riesgo su gobierno y todos los que estamos peleando un lugar, todas las listas van a entrar porque el Congreso es eso, es la representación plural de todos los espacios. Entonces no habría por qué. Yo creo que lamentablemente este gobierno profundiza el relato de la grieta que inventaron los otros y entonces ese hablar permanentemente de Cristina, lo que intenta hoy ese relato de la grieta es ocultar en gran medida la corrupción y la impunidad de los anteriores, pero también la inoperancia de los que están. Entonces arman todo ese discurso y terminan haciendo una campaña violenta, donde parece que la gente tiene que terminar eligiendo entre el blanco o el negro, matar o morir. Y yo creo que la mayoría de los argentinos quiere una convivencia democrática más tranquila, donde los políticos, como dice Amalia, estén para resolverle los problemas a la gente y no para descalificar al otro, ¿no? Yo creo que no, de ninguna manera. Soy muy respetuosa, incluso hay algo que me viene bien aclarar siempre. Yo no tengo problemas personales con nadie, ni siquiera con la señora de Kirchner, y la verdad es que me he sentido siempre obligada a luchar contra la corrupción, a denunciar la corrupción, cuando estoy convencida que el delito existe, cuando llego a las pruebas de que el delito existe. Y todavía hay conflictos sin resolver en la provincia de Buenos Aires. Yo les decía en el comienzo de este magazine que hoy es un día clave en cuanto a los plenarios y las asambleas de los docentes con sus distintos representantes. Pero mañana está la firma de supuesto acuerdo, en caso de aceptar la oferta del gobierno, de los docentes con el gobierno de María Eugenia Vidal. Pero hay otros conflictos, hay otros sectores que todavía no fueron convocados a paritaria, que todavía no tuvieron una oferta mejorada para al menos discutir con sus trabajadores. Y ellos son los estatales. Estamos con Oscar de Isasi, que él es secretario general de ATE Provincia. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo te va vos? Bueno, veías que hacía un panorama en cuanto a los docentes, que existe en potencial, lo estamos diciendo, ¿no? Pero existe la posibilidad de que mañana lleguen a un acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los trabajadores? En realidad hay una crisis de relación del gobierno provincial con los trabajadores del Estado en general. Docentes, trabajadores de la ley 10430, judiciales, profesionales de la salud, porque en ninguna de las negociaciones salariales se ha expresado satisfacción de parte de las representantes de los trabajadores y trabajadoras. Inclusive en esta paritaria que se dice que habría condiciones para cerrarla, no se llega, esta es la opinión de ATE, ¿no? No se cumple con 2 criterios básicos que nosotros planteamos en la negociación. Uno de ellos es el que el salario mínimo esté por encima de la línea de pobreza. El salario mínimo llegaría a 11.700 pesos recién en septiembre. Sí. Y la línea de pobreza hoy está a 14.500 pesos, alrededor de 15.000 y pico va a estar en septiembre. Por lo tanto, ese primer criterio, en esta paritaria donde se dice que habría posibilidad de que algunos gremios, los mayoritarios, acuerden, no contempla esa posibilidad. Y además no recupera el poder adquisitivo perdido en el año 2016. Recordemos que los gremios docentes, y nosotros adheríamos a ese planteo y adherimos, decían que habíamos perdido alrededor del 11% de poder adquisitivo del 2016. Esto contempla el 2,5 en el mejor de los casos de aumento. Bueno, por algo los gremios estaban haciendo hincapié en este pedido de un 35%. Exactamente, del 25-36%, que es lejano, en realidad es del 22%, ponele siendo generoso, no es del 24% como dice el gobierno. En realidad el 24% es para el ingresante, para la categoría más baja, porque se parte de 10.000 pesos. Pero después todas las otras escalas salariales son del 21,5, 22% aproximadamente de aumento, o sea, está lejano. Esta es la situación salarial en la cual el gobierno está discutiendo la posibilidad de cerrar una paritaria. Imaginemos las que no están cerradas, los profesionales de la salud. No le cerraron ni la del 2016.
la paritaria del 2016. Los judiciales siguen con ofertas que poco tienen que ver con la realidad. Y la ley 10430, que cerró, la ley 10430 que incluye auxiliares de la educación, administrativos, enfermeros, trabajadores de niñez, por mencionar 4 solamente, cerró a 15 meses con los gremios cercanos al poder, UPCN, SOEM, el Sindicato de Salud Pública y AERI, en un 18% en cuotas, que terminó siendo el 11,1%, porque en realidad al ser en cuota vos anualizado no recibís la plata del 18%, es cierto con una cláusula gatillo, pero que no alcanza ni por las tapas a recuperar lo que perdimos. En esa, más allá de quiénes cerraron o quiénes no, determinadas responsabilidades, lo cierto es que el salario en la provincia de Buenos Aires, desde que asumió María Eugenia Vidal, ha perdido vertiginosamente capacidad de compra. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no? Sí, sí. Antes nosotros, cuando se va Felipe Solá, teníamos una, y no estoy haciendo campaña para Solá, digo un dato de la realidad, teníamos el salario mínimo que era equivalente al de la línea de pobreza. O sea que no había ningún salario de los estatales provinciales que estuviera por debajo de esa línea. Cuando se va Scioli, después de 8 años, ese salario quedó en el 48% de esa línea de pobreza. O sea, se depreció más del 50%. Ahora, María Eugenia Vidal, en un año y medio, lo bajó 3 puntos más. Estamos en el 45% de esa línea. O sea que hay una política que profundiza la pérdida de poder adquisitivo en lugar de plantear la recuperación del mismo. Esto es lo que hoy tenemos en todos los estatales, más allá de cómo cierre la paritaria mañana con los docentes. Y lo cierto es que eso es una olla a presión, porque a medida que transcurren los días, el que no te alcance para llegar a fin de mes, no para irte de vacaciones, va generando un humor que en algún momento se va a transformar en bronca y organización de una pelea por un salario mejor. Bueno, es que ahora también, con esto que marcábamos recién, del aumento del combustible, se traslada automáticamente a los alimentos. Entonces va a haber más inflación. Si no se termina de cerrar un acuerdo, que hay otro incremento que ya, este acuerdo ya queda demasiado pobre en realidad, pero además, o podría quedar pobre. Pero además, no solo va a haber más inflación, sino que va a haber más pobres. Desde que asumió Macri a nuestros días hay 750.000 pobres más, de los cuales 500.000 pasaron directamente a la indigencia, o sea, tienen serios problemas de alimentación, de los cuales miles son trabajadores del Estado que están por debajo de la línea de pobreza, por lo que acabo de mencionar, el salario mínimo está por debajo. La mitad de ellos son menores de 14 años. Digo, tiene que haber estos tarifazos, estas políticas que se descargan sobre la gente. 300.000 puestos de trabajo se perdieron en estos 15 meses. Se cerraron 6.000, no quiero mentir, 5.000 y pico de empresas chicas y 25.000 comercios en estos 15 meses. El problema es que acá se está descargando la crisis sobre los trabajadores, los sectores más vulnerables y sobre los pequeños comerciantes y pequeños productores y pequeños empresarios. Así es inviable una sociedad inclusiva. Nos parece que debería recapacitar el gobierno, porque el descargar la crisis sobre las mayorías populares lo único que garantiza es el descontento social creciente, que es lo que está sucediendo. En lo que hace a los trabajadores del Estado, yo quiero de ser muy claro, entendemos que el gobierno debería revisar su política salarial y sentarse a discutir cómo recuperamos poder adquisitivo y no cómo lo perdemos. Debería avanzar, María Eugenia Vidal anunció por lo menos 3 veces el pase a planta permanente de más de 19.500 trabajadores. Solo han pasado un puñado, 200. Tiene desde hace un mes 500 expedientes en la mesa de ella para ser firmado. Creo que también debería tomar la lapicera y firmar el pase a planta permanente de esos 19.500. ¿Por qué? Porque hace años que están trabajando en los hospitales, en las escuelas, en los organismos de niñez. Porque no es más gasto inclusive, porque ya le están pagando sueldo. Y los cargos están en el presupuesto 2017. Y además debería descongelarse las vacantes, derogar el decreto 618, que es el que congela las vacantes, porque cada vez hay mayor sobrecarga de trabajo en los estatales y cada vez se lesiona más la prestación a la sociedad ante la falta de personal. Esas 3 cuestiones, la salarial, la estabilidad laboral y el descongelamiento de las vacantes, creo que deberían abordarse en una mesa donde esté toda la representación sindical, no solo los gremios amigos, para ver cómo los vamos resolviendo. Habrá cosas que se resuelven rápidamente, otras en un mediano plazo y otras las seguiremos discutiendo. Lo que no se puede hacer
es legitimar, castigar a los trabajadores sistemáticamente a través de reuniones o en Mar del Plata o en algún hotel entre los gremios más cercanos a lo que opinan ellos. Hace un tiempo y no muy lejano, cuando era un año electoral, los distintos gremios era como que aprovechaban esa ocasión a un reclamo constante, se agudizaba quizás en ese momento de elecciones, porque había también una respuesta bastante rápida por parte de los funcionarios. ¿Eso llama la atención que no esté sucediendo? Mira, yo tengo una opinión en relación a eso que es muy buena la pregunta, ¿no? Porque en general, ¿qué pasa cuando entramos en un proceso electoral? Los gobiernos están más permeables a conceder cosas que no conceden cuando no hay elecciones, y las organizaciones sindicales entendemos esto y vamos por todo lo que podamos sacar. Como vamos a hacer en el astillero naval Río Santiago. Esa es la lógica que impera desde ATE. Nosotros estamos haciendo un proceso de asamblea, los compañeros de ATE Ensenada, para ver si le podemos arrancar al gobierno una promesa que no cumplió, que es la plata de inversión tecnológica, y también para que se mejoren las condiciones de seguridad e higiene, donde ha habido víctimas hasta han pagado con la vida, digamos, ¿no? Entonces empieza un proceso de movilización para presionar, tensionar, para que el gobierno, que está mirado por la opinión pública, tenga que ceder fondos en una cosa que es de estricta justicia, ¿no? Construir barcos, cuando los barcos se hunden porque tienen más de 40 años de uso, y que haya tecnología y que haya seguridad, es una cosa de sentido común. Ahora, hay una situación distinta. Este gobierno ha elegido, antes de que se ponga en discusión la gobernabilidad, que esto se da en octubre, la gobernabilidad del ajuste, estoy hablando, no de la democracia, ¿no? Del ajuste, porque a veces parece que cuando uno discute un gobierno y quiere poner en riesgo una política de gobierno, se pone en riesgo la democracia. No, el gobierno no es la democracia. La democracia es la participación de la gente en las urnas, vote lo que vote. Lo que te decía, el gobierno avanza hasta que se vuelva a poner en discusión la gobernabilidad del ajuste, que es en octubre. Entonces transfiere riqueza de todos los argentinos en el menor tiempo posible a los grupos más concentrados, porque este gobierno, pese a que surgió por el voto popular, no tira un centro para este lado. Todas las decisiones tienen que ver con concentrar riqueza en pocas manos. Y por otro lado, está moldeando un Estado que condicione las próximas décadas. ¿Qué quiero decir con esto? La provincia de Buenos Aires es un ejemplo clarito. La provincia tiene una ley de emergencia administrativa y tecnológica que se votó a mediados del año pasado, que plantea dos cosas. La primera, la extrema precarización laboral, porque genera el contrato autónomo. Hoy tenemos más de 1000 contratados en esa condición, que expresamente dice la ley que no implica derechos de la legislación laboral. O sea, le quita los pocos derechos que tiene un trabajador sin estabilidad, en la ley se los quita por medio de esa ley. Y por otro lado, habilita a los sectores del sector privado, a los grupos del sector privado, fundamentalmente a los de la obra pública, a contratar con el Estado con un control mínimo. Es decir, sin que los organismos de control del Estado tengan intervención decisiva. ¿Qué significa esto? Esa ley permite, por ejemplo, que la obra pública, que es necesaria, todos sabemos que es necesaria, no tenga un control estricto en lo que hace al convenio o la direccionalidad de la obra. ¿Cómo termina esto? Termina, la obra sale 10 veces más de lo que debe salir, se paga con deuda, por eso el gobierno de la provincia se está endeudando tanto, y la terminan pagando el futuro, las futuras generaciones de bonaerenses. Entonces, esa es la reforma del Estado que están haciendo, y lo tienen que hacer ante octubre. Vos fijate que hace 2 meses atrás se reunieron algunos gobernadores, la mayoría, en Mendoza, y plantearon que había que revitalizar la ley de responsabilidad fiscal. ¿No? ¿Y qué es lo que decía la ley de responsabilidad fiscal? Decía que el Estado solo podrá gastar en términos del gasto público a lo sumo, al igual que lo que crezca la inflación. Más de eso no. ¿Qué significa eso? Significa que el presupuesto de salud en la provincia de Buenos Aires, que hoy son 2,10 pesos, obviamente no son 2,10 pesos, pero estoy graficando, ¿no? Que alcanza para comprar 4 jeringas, a lo sumo el año que viene podrá ser idéntico, podrá crecer de acuerdo a lo que creció la inflación en el valor de la jeringa. O sea, te condena a comprar siempre, en el mejor de los casos, 4 jeringas y media. Ahora, no podrás invertir para recuperar los niveles que tuvo en otro momento, cuando tenía el 10% del total del presupuesto. ¿Qué dice la ley de responsabilidad fiscal? Que los salarios lo mismo. Por eso, los aumentos de salario no pueden pasar la inflación, no pueden superar la inflación y por lo tanto no podés recuperar poder adquisitivo. Bueno, por eso siempre insisten en cada una de las mesas técnicas
Se habla del 18, el 19, el 18, el 19, el 20. De acá para adelante, lo que perdiste ya fue. Sí. Pero ¿qué quiero decir? Este proyecto de ley, y acá viene el dato político saliente, no es para que sea votado en octubre, lo quieren votar en septiembre, antes de las elecciones. Porque entonces, gane quien gane en las legislativas de medio tiempo, ya tenés la ley de responsabilidad fiscal vigente y para el año 2018 no se puede aumentar más allá de la inflación el presupuesto de salud, de educación, de niñez. ¿Y sabés cuál está exceptuado? ¿Qué presupuesto está exceptuado de la ley de responsabilidad fiscal? El de la obra pública. O sea, el negocio de los grupos constructores con los que gobiernan en este momento es un negocio que está montado donde se basan en una necesidad, que es la obra pública. Hay necesidad de obra pública. Pero ¿cómo lo resuelven? Pagando 10 veces lo que sale, con endeudamiento que vamos a pagar todos los argentinos y, por supuesto, las futuras generaciones. Esa es la excepción dentro de esta responsabilidad Esa es la fiscal. excepción dentro del proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Y vuelvo a repetir, porque va a venir algún defensor del gobierno, si es que no querés que haya obra pública, peleamos y vamos a pelear para que las escuelas se tengan que reparar, para que pongan las estufas que hay que poner, para que las calles se arreglen, sobre todo en los lugares más carenciados. Sí, pero estando acorde a lo que sale la obra y no una sobrefacturación de lo... Exactamente. Bueno, entonces, a tu pregunta original, decidieron que más allá de lo que pasa en octubre, lo que hay que tener es políticas que condicionen el post-octubre. Porque los que ganen o los que capitalicen, que pueden ser ellos u otros, sí, o no van a poder o porque no quieren, no van a reformar las condiciones que ellos generen previamente. Todo depende. Sí, es una lectura aceptable teniendo en cuenta de que son justamente diputados y senadores los que se elige ahora, ¿no? Así es, y que además quienes hoy gobiernan saben que una reforma del Estado, una reforma administrativa, luego, si no hay una transformación de fondo, a lo sumo se podrán plantear algunos retoques, digamos, ¿no? Entonces estamos en presencia, a diferencia de otro momento, de un cambio estructural en la Argentina. Se quiere avanzar y moldear el Estado en función de los intereses de los poderosos y no de los sectores que menos tienen. Y la pregunta es, y capaz que no hay otro camino, ¿no? Entonces por ahí te dice alguien, no, y si no hay, no se puede hacer otra cosa. Ahora, ¿se puede hacer obra pública sin endeudarse? Primer pregunta, porque la obra pública es buena. Sí. Obviamente se puede hacer sin pagarla 10 veces más, eso no lo pongo en discusión. Sí. Y nosotros decimos que sí, y más en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires genera el 38% de la riqueza del país. El problema es que está concentrada en 100 empresas. Solo de ese 38%, solo el 18% va distribuido entre todos los bonaerenses por medio del presupuesto en salud, educación. Sí, bueno, pero falta un 20%. Entonces, en lugar de endeudar a la provincia de manera irresponsable, lo que hay que hacer es una reforma tributaria que grave a la riqueza para poder invertir en obras, para poder invertir en recursos humanos, para poder invertir en políticas inclusivas que nos permitan mejorar las condiciones de vida, en este caso, de la mayoría de los bonaerenses. Hay otro camino. El gobierno ha decidido y le pone un ritmo vertiginoso. Muchas gracias. No, de nada. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos, tenemos mucho más.